Bueno, cordial saludo para todos los invitados que me están viendo en línea. El día de hoy, bueno, me presento, soy el estudiante David Siri programa de psicología. El día de hoy vamos a profundizar o conocer un poquito más de la historia contemporánea de Colombia en el transcurso en las épocas de 1920 y 1957. El día de hoy tenemos un invitado especial, el cual nos va a colaborar con este tema. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Alejandro Murillo, formado en la en la Universidad Secretario Francisco José de Paula, en Humanidades. Entonces, Al grano, joven. Bueno, el día de hoy vamos a profundizar o hablar un poquito más del tema sobre la masacre de las bananeras. En este caso, pues queríamos saber si nos podría explicar qué pasó y su importancia y sus consecuencias debido a esta masacre de las bananeras. Perfecto. Bueno, para entender las bananeras, primero hay que ubicarnos en el contexto social de la época. Colombia en la década de 1920. ¿Sí? ¿Qué pasaba en la época? Entonces era una Colombia muy rural, poco formada académicamente, ¿sí? Entonces había muchos bagajes intelectuales y los que sí lo tenían se aprovechaban de eso. En este caso, en las bananeras se consolida una empresa americana que llega a tomar la batuta de lo que es la fruta de Colombia, del Caribe de Colombia, específicamente el banano, que tras ese impulso económico se convierte Colombia en el tercer exportador internacional de banano. ¿Sí? Sí. Gracias a a la compañía frutera de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que los abusos laborales constantes llegan a un límite para los trabajadores y empiezan los trabajadores a exigir mejores oportunidades tanto laborales como de vida para ellos. Entonces sacan un pliego de 9 peticiones que se lo pasan a la empresa, ¿sí? Para que se mejoren sus calidades laborales y de vida. ¿Qué pasaba? Que la compañía les pagaba mensual, pero no les pagaba con dinero, les pagaba en bonos. Y digamos que esa misma compañía tenía como supermercados en la zona, en donde esos empleados iban y compraban sus víveres con esos mismos bonos. Y entonces era muy poco el dinero físico que ellos tenían y que no cubrían sus necesidades. Entonces uno de esos 9 puntos de ese pliego era que los pagos fueran quincenales, que se eliminaran los bonos y que fuera pago físico. ¿Sí? Aparte de eso, la empresa, la Company Unit, no hacía los contratos laborales directamente, lo hacía por intermediarios. Y el intermediario tenía otro intermediario. Entonces, al momento de utilizar pagos por enfermedades laborales o accidentes laborales o despidos, nadie le respondía a los trabajadores. ¿Listo? Okay, sí. No tenían seguridad social, no tenían hospitales cerca, ¿sí? Entonces siempre estaban obligados a trabajar independiente de las condiciones que ellos tuvieran y los excesos de horarios. Entonces, ¿qué pasó? Que enviaron los pliegos peticionarios, la compañía los negó. Dijo, no vamos a aceptar estos pliegos, ustedes van a seguir trabajando como se vienen trabajando. Se movilizaron entonces todos los trabajadores de las bananeras y ya, pues ya precisamente después de varios diálogos o intentos de diálogo que siempre fueron negados, el 6 de diciembre de 1928, todos llegaron a la ciudad de Ciénaga, a la plaza de Ciénaga, trabajadores bananeros de Santa Marta, de Barranquilla, como en las costas. De la costa, porque todo esto se hace en la costa, de Sucre y toda esa vuelta. Llegan y se movilizan allá y empiezan a tirar arengas a favor del pueblo, ¿no? Que iba a Colombia, que vivan los contratos laborales justos y que toda la vuelta. Y posteriormente, pues se le había encargado a un general del ejército, controlar la manifestación, ¿sí? Entonces da un ultimátum, dice se van a sonar 3 veces la corneta cada minuto y en cada cornetazo pues se pretende disuadir la gente, que cada quien se vaya. Entonces se instaura
la ley marcial, que quiere decir que el comandante tiene el orden y la autonomía de mandar sobre esa población del momento, y que prohibía las reuniones de más de 3 personas en ese sitio, ese día. O sea, que habían como 4.000 personas, más de 4.000 personas, mujeres embarazadas, niños, obreros, abuelos, ¿sí? Todos están ahí reunidos exigiendo sus derechos. La ley marcial impide que hayan reuniones de más de 3 personas, entonces es imposible disuadir a toda la población. Entonces suena el primer cornetazo, no se disuade la gente, por lo contrario se ponen como más resisten a la... Exacto, resisten. Segundo cornetazo, nada. Y el tercer cornetazo es donde disparan a voluntad. Algunos hacen disparos disuadiendo hacia el aire, pero otros disparan directamente al pueblo. Y ahí es donde empieza la masacre, la lucha los que disparan directamente al mismo pueblo era Ejército Nacional de Colombia. Ejército Nacional de Colombia, que había sido cambiado porque los que primero estaban a cargo de la operación eran los mismos soldados que custodiaban la región, o sea, soldados costeños, que no iban a disparar contra su gente porque conocían, dentro de los marchantes pues estaban sus abuelos, sus amigos, sus primos, ¿cierto? Sí. Se necesitó cambiar ese batallón, cambiar esa fuerza por batallón del interior, específicamente de Antioquia, para que pudieran acatar las órdenes del general, ¿sí? Porque incluso en los primeros rezagos el ejército no estaba conforme con las órdenes del general, obviamente, pues estaban ahí los familiares, los amigos. Exacto. Entonces cambian la tropa, y la tropa pues que ya sí está más organizada, un poco más madura, como con más, ¿cómo se dice? Como con más instrucción, acatan la orden, y el tercer conectazo es donde empiezan a masacre. Más de 2.000 afectados, se puede hablar de heridos, muertos, ¿sí? Las mismas tropas son las que utilizan los trenes y llenan los vagones de cadáveres. Otros los llevan a las salidas del mar, entonces se llenan los buques de cadáveres que son tirados al agua para que sea comida de tiburones, y otros son enterrados en fosas comunes. Yo leí algo que decía de los 9 o 6... Las 9 peticiones, entonces al final, después de recogidos todos los cadáveres, dejan solo 9 cadáveres, o sea, 9 muertos. Y todo el que está pasando por ahí al otro día le dice, ahí están sus 9 pliegos, sus 9 peticiones. ¿Qué quiere decir? Que la compañía nunca iba a aceptar las 9 peticiones que estaban pidiendo los trabajadores. Entonces, por el contrario, lo que se hace es custodiar y avalar las necesidades del gobierno y de las grandes empresas que las necesidades del pueblo, ¿sí? ¿Esto cómo lo podemos comparar? Nos podemos ir un poco más atrás, 18 años más atrás, en donde en la Plaza Roja de Rusia, el 9 de febrero de 1910, el pueblo ruso exigió comida a su gobierno. ¿Y cuál fue la respuesta? Fueron atacados también directamente por su ejército. Entonces es algo que ya había pasado, ¿sí? Con lo de las bananeras, ¿qué pasa posteriormente? Coge fuerza Jorge Eliezer Gaitán, que era un personaje que se encarga como el abogado de subsanar o solucionar lo que había quedado de las personas sobrevivientes de las bananeras, ¿cierto? Intentar dar dignidad laboral, dignidad social, ¿cierto? Entonces coge fuerza y se vuelve un candidato potente para las futuras elecciones. Dado, pues más adelante es asesinado en 1948 en Bogotá. Sería como la última esperanza que tenían ellos, esa voz de aliento de esperanza para aquellos necesitados de dignidad, básicamente. Sí. Después de eso, entonces se crea lo que es el Frente Nacional, donde se reparten el poder: 4 años libertadores, 4 liberales, 4 años conservadores, y así sucesivamente, ¿cierto? Como dándole contentillo al pueblo. ¿Sí? Pero aún así, pues, se vio necesario que las empresas tuvieran nuevos contratos, nuevas condiciones laborales para sus empleados, pero es un tiempo, son casi más de
50, 70 años en donde se continúa o se continuó sin dignidad laboral, ¿cierto? Ya con gobiernos del 80 hacia adelante y con la nueva constitución del 91 se hace énfasis en la calidad laboral y de vida de las personas. Entonces, era necesario que ocurriera lo de las bananeras para que cambiaran las condiciones sociales de muchos de los pueblos, no solo del interior, sino también del norte y muchas de las zonas que están siendo olvidadas, que se olvidadas de Colombia. Eso es básicamente lo que se puede concluir y analizar de las bananeras. Muchísimas gracias. Ya con el aporte del profesor Alejandro, damos por terminada pues esta charla. Nos veremos en otra ocasión. Muchas gracias.